quiero hablar de estos minutos que nos quedan. Quiero hablar con ustedes bajo el tema un propósito definido. Un propósito. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6, el verso número 20 específicamente. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo número 6, el verso número 20. La Nueva Traducción Viviente. Son palabras del apóstol Pablo. Mira lo que Pablo dice en el día de hoy. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Permítame leerlo una vez más. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando, sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Mire, un propósito definido. Al momento de Pablo escribir estas palabras y esta carta específicamente, Pablo se encuentra preso. Pablo se encuentra tras las rejas. Y cuando miramos no solamente esta carta, este momento, sino otras cartas que Pablo escribe en otros momentos dados, hay otras cartas que Pablo también escribió desde la cárcel, desde la prisión. Una de ellas es la que Pablo le escribe a los tesalonicenses específicamente, y otras más. Y cuando miramos esas otras cartas que Pablo escribe aún estando preso, vamos a encontrar que Pablo en ellas no está escribiendo desde un estado de melancolía, ni tristeza, ni mucho menos Pablo está escribiendo desde una actitud de que le cojan pena, de ay bendito, el apóstol está preso, ay bendito, ¿qué vamos a hacer? Eso no es la actitud que encontramos en el Pablo que escribe tras las rejas. Por el contrario, cuando leemos las cartas que Pablo escribió desde las rejas, encadenado, preso, vamos a ver que Pablo ciertamente, sus cartas, aún estando tras las rejas, están cargadas de ánimo, están cargadas de fe y están cargadas de esperanza para aquellos que se encuentran libres en la comunidad. Debiera ser al revés. Debiera ser que el que está afuera le escriba palabras de ánimo, de aliento, de fe y de esperanza al que está encerrado. Tranquilo, ya pronto vas a cumplir, tranquilo, todo va a salir bien, ten ánimo, ten esperanza, desde acá estamos orando. Pero Pablo es el que aún estando en esa condición física limitada, escribe cartas para animarles a los que están afuera. Tengan esperanza, yo voy a salir. Tengan esperanza, todo va a salir bien. Y en lo que yo salgo, sigan predicando. En lo que yo salgo, sigan llevando la palabra del Señor, no se desanimen. Mire qué curioso. Una vez más, cuando se supone que los que están afuera sean los que animen al que está encerrado, el que está encerrado es el que anima y alienta a los que están afuera. Y esa actitud de Pablo, de escribir desde ese punto, ¿verdad? Con esa actitud, con ese ánimo, esa actitud de Pablo nos demuestra dos cosas en la noche de hoy, mis hermanos y mis hermanas. Número uno, nos demuestra que la fe y la esperanza de Pablo estaban bien cimentadas en Jesús, y al estar bien cimentadas en Jesús, por eso entonces podemos ver a un Pablo que podía mantener su fe y su esperanza a pesar del lugar donde se encontraba. Pablo tenía una fe tan arraigada y tan cimentada en Jesús que Pablo sabía que aún tras las rejas, aún encadenado, aún preso, Dios estaba en control de todo y no lo abandonaría. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿tendremos tú y yo la misma certeza, la misma convicción en Jesús? Que no importando en el lugar donde te encuentras en el día de hoy, tú puedes tener la convicción y decir, pastor, aunque no estoy en el lugar donde quiero estar, aunque no estoy en el momento que quisiera estar, aunque quisiera estar en otro nivel en mi vida espiritual, aunque no estoy ahí todavía, pero yo sí sé que donde estoy, Dios no me va a dejar solo. Yo sé que donde estoy, Dios no me ha abandonado. Pero hay algo más que me llama la atención, mis hermanos y mis hermanas, de lo que Pablo escribe. Y es que no solamente encontramos esa fe de Pablo cimentada en Jesús en medio de los procesos difíciles, sino que también puedo ver que Pablo, aún estando tras las rejas, tenía bien claro y tenía bien definido cuál era su propósito en Dios. Y si algo
quieren hacer las situaciones, las aflicciones que nosotros atravesamos constantemente, es nublarnos la vista, nublarnos el panorama y hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, pero también llevarnos a olvidarnos cuál es el propósito de Dios para contigo. Y por eso es que cada vez que tú vienes a la casa de Dios, cada vez que escuchas un mensaje, cada vez que vas a la presencia del Señor y adoramos como lo hemos hecho en este lugar, una vez más tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y puedes tener nuevamente esa claridad en tus pensamientos y en tu corazón y nuevamente entrar en el plan y en el diseño de Dios para contigo, y puedes definirte y tener claro una vez más qué es lo que Dios tiene para contigo. Dios no es un Dios que tiene sombra de variación. Dios no es un Dios que cambia. Dios no es un Dios que miente. Yo soy de los que creo, y lo vemos en la Biblia constantemente, si Dios te llamó para algo, pasarán los años y el llamado de Dios para contigo será el mismo. Si Dios te llamó para algo a los 5 años y a los 10 años Él quiere volver a confirmarte, Él no te va a decir algo diferente a lo que te dijo a los 5 años, a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40. La palabra de Dios que te persigue de tu nacimiento es la misma palabra de Dios que te va a perseguir todos los días. En Dios no hay tal cosa como que, mira, intenta meterte al pastorado a ver si te sale bien. Y si no, pues me avisas que tengo otras vacantes en otras áreas de... Dios no trabaja así. El ser humano trabaja así. Yo creo que tú puedes ser pastor. Yo creo que tú puedes ser predicador. Tenga cuidado, el hecho de que alguien predique bien no significa que es un buen pastor. Y Dios cuando te habla no te dice, yo creo que tú vas a ser un buen ministro. No, Dios te dice, hice de ti un buen ministro. Hice de ti un buen pastor. Hice de ti una buena cantora. Hice de ti un buen adorador. Dios, una vez más, Dios no duda. Dios no tiene sombra de variación. Dios es un Dios directo, certero, claro, de propósitos definidos en nuestra vida. Y Pablo estaba claro que su propósito no era únicamente plantar iglesias. Pablo tenía muy claro que su propósito únicamente no era plantar iglesias. Pablo sabía que por encima de plantar iglesias, su llamado principal era predicar y llevar el evangelio. ¿Por qué te digo eso? Porque en Dios lo que tú y yo cargamos es más importante que lo que hacemos para Él. Y a veces nosotros pensamos que haciendo algo es que encuentro mi propósito, y ciertamente cuando caminas en el propósito de Dios, ese propósito te lleva a hacer algo. Pero no meramente lo que te hace, yo uso la palabra grande, pero no meramente lo que te hace grande es lo que tú haces. Lo que te hace grande e importante de Dios es lo que tú cargas. El mensaje que Dios te comisionó, la palabra que Dios puso en tu boca para que le hablaras a otro. Gloria a Dios por aquel que hace muchas cosas para Dios. Pero no te desenfoques, el llamado principal, el propósito de Dios para tu vida es más grande que lo que haces, el mensaje que llevas. Y a veces nosotros pensamos que para Dios vale más lo que hacemos, pero una vez más no. Lo importante es lo que cargas y lo que llevas. En otras palabras, lo importante para Dios es el mensaje que usted y yo predicamos. Y a veces ese mensaje y ese propósito se diluye con lo que hacemos. Pero lo que hacemos no debe diluir lo que Dios puso en nosotros, ese mensaje. Al contrario, lo que hacemos es un complemento al mensaje que Dios nos encomendó de hacer. Id y haz discípulos. Predica a las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente una cuestión de hacer algo, sino que lo que vas a hacer, lo vas a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entiende que a las naciones que vayas, a los pueblos que vayas, hay un mensaje que puse en tu boca. Hay un mensaje que puse en tu corazón. Y eso es lo importante. Y vemos que Pablo tenía eso bien definido. Una vez más, que lo más importante que plantar iglesias, su llamado principal una vez más era predicar, llevar el evangelio. Y Efesios 6:20 nos muestra que Pablo desde la prisión, él deja claro que
el estar preso y el estar encadenado no lo desenfocó. Efesios 6:20 me muestra que Pablo está claro de que no permitió que la prisión ni las cadenas lo desenfocaran. Efesios 6:20 me muestra que Pablo, aún encadenado, tiene bien claro cuál es su propósito en Dios. Tiene su propósito bien definido. Y yo te hago otra pregunta en el día de hoy. En el lugar donde te puedas encontrar, tal vez estás desenfocado, estás desenfocada, o tienes tu propósito bien definido. Yo oro a Dios en la noche de hoy, en el día de hoy, para que cuando salgamos de este lugar, usted y yo, si nos hemos desenfocado por el lugar donde estamos, salgamos de este lugar enfocados, con el propósito definido y sepamos hacia dónde Dios nos lleva. Pablo dice, Efesios 6:20, comienza diciendo ese texto, la Nueva Traducción Viviente: ahora estoy encadenado, pero sigo predicando. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando. Una vez más, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando. Quiero primero ver esa primera palabra que aparece ahí, ahora. Con esa palabra ahora, lo primero que Pablo hace es establecer el tiempo. El tiempo. Y en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: al momento de escribir esta carta y estas palabras, yo estoy encadenado. Mientras estoy enviándole estas palabras de ánimo a ustedes, cristianos, estoy encadenado. Pero no queda solamente ahí en el ahora, sino que seguimos leyendo el texto. La Nueva Traducción Viviente dice que ahora estoy encadenado. Y una vez Pablo establece el tiempo, ahora Pablo pasa a establecer el espacio. Al momento en el que escribo, ¿cuál es el espacio? Estoy encadenado. Tiempo, ahora, espacio, encadenado. Encadenado, como ya ustedes muchos conocemos, encadenado se refiere a alguien que está preso. Pero al mismo tiempo, al Pablo establecer estoy encadenado ahora, en este momento, Pablo también está aceptando la realidad. Pablo no está negando el lugar donde se encuentra. Y muchas veces nuestro problema está en que no aceptamos dónde estamos. Y el primer paso para tú salir de ahí y aún para Dios levantarte es tú reconocer dónde estás. ¿Cuál es en el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias? A una de ellas, de las 7 iglesias, se le dice: mira de dónde has caído. Tiene que haber un momento de autorreflexión, usted y mía, donde reconozcamos: Señor, caí fondo. Señor, toqué fondo. Señor, caí en el piso. Me di duro. Y hablo con gente de carne y hueso aquí. Tiene que haber momentos en los que tú digas: Señor, al momento en el que oro, estoy sin fuerza. Al momento en el que estoy clamando a ti, estoy en el piso derribado. Al momento en el que estoy clamando, mi realidad es esta: estoy en una crisis, estoy en un problema que me voy a volver loco y loca, no sé qué voy a hacer. Hace un tiempo atrás mi esposa le dijo unas palabras a alguien, yo estaba escuchando, que son de esas palabras, aquellos que predican constantemente, ¿saben? No es que uno está buscando siempre, pero siempre hay momentos en los que hay conversaciones o palabras que usted escucha o ve en algún momento dado que te amarran el corazón y tú dices: por ahí. Pero mi esposa le decía a una persona hace un tiempo atrás, no sé si se va a acordar, pero ella le decía a estas personas: sé humano. Porque cuando eres humano, Dios se acerca más a ti. Y a veces nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos que mientras más escondemos nuestra humanidad delante de Dios, más nos acercamos a Él. Pero es todo lo contrario. Mientras más humanos reconocemos que somos y mientras más humanos delante de Dios confesamos que somos, es cuando más su poder y su gracia se perfecciona en nosotros. Porque cuando tú reconoces tu humanidad y tu debilidad, dice la palabra que en la debilidad nuestra, ahí es que Él se glorifica, ahí es que su gracia se perfecciona, ahí es que su gracia trabaja y opera en nosotros. No niegues tu realidad, no niegues tu humanidad, no le escondas tampoco delante de Dios tu humanidad. Ahora, tampoco uses tu humanidad para justificar tus acciones. Pero ese es otro campo, eso lo tocamos en otro momento. Pero hay gente que se recuesta de la humanidad para justificar,
pastor, mira, hace un tiempo atrás me chocó algo personal mío. Y estaba escuchando a una persona y la persona decía, es que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, y gloria a Dios por eso. Hermano, y escuché la voz del Espíritu Santo en mi interior que me dice, pero ¿y por qué en vez de justificar tus caídas, por qué no vives intentando no caerte? Azari. Así mismo hice yo. Una vez más, porque hay gente que justifica su humanidad, sus caídas. Lo justifica, es que soy humano, pastor, y si yo me caigo, pues Dios me levanta. Pero ¿y por qué entonces en vez de vivir cayéndote, por qué no intentas dejar de caer? Si sabes cuál es la piedra que siempre te hace tropezar y caer, ¿por qué en vez de volver a tropezar con ella, no le pides a Dios que te ayude para brincar la piedra y no caer ahí? O caminar por el lado. Bueno, tenemos que ser humanos. Y Pablo está aceptando su realidad del apóstol. En el momento en el que estoy escribiendo, tiempo, espacio, estoy encadenado, estoy preso. Acepta su realidad. Pero Pablo no lo deja ahí porque Pablo no quiere justificar su situación. Luego de esas 3 palabras, ahora estoy encadenado, el texto sigue diciendo, pero sigo predicando. Pero sigo predicando. Y con esa expresión, pero sigo predicando, Pablo está estableciendo un contraste y al mismo tiempo está estableciendo una acción donde Pablo dice, a pesar de donde me encuentro y a pesar de cómo me puedo encontrar, yo sigo cumpliendo con mi propósito. Una vez más, a pesar de que estoy encadenado, eso no ha sido impedimento para que yo continúe cumpliendo con el propósito de Dios para conmigo. Y esa palabra sigo nos indica una acción. Una acción que no ha cesado a pesar de. Es lo que Pablo está diciendo. Estoy encadenado, pero a pesar de, yo sigo. Te lo pongo más en contexto. Pastor, estoy enfermo. Tengo un diagnóstico que estoy luchando ahí con los medicamentos, con el cuerpo, pero a pesar de eso sigo predicando. Pastor, mi matrimonio puede que se está tambaleando ahora mismo, al momento que hablo con usted, mi matrimonio se está tambaleando, pero a pesar de eso sigo. Pastor, mis hijos están rebeldes, pero a pesar de eso sigo. Pastor, tengo problemas en el trabajo, pero a pesar de eso sigo. Pastor, tengo situaciones, problemas que resolver, pero a pesar de eso sigo. Esa es la idea que está diciendo Pablo. Ahora estoy encadenado, pero a pesar de esas cadenas sigo predicando. Que el que me metió preso, dice Pablo, no se crea que por estar yo preso ahora y aquí coartado la libertad, no voy a cumplir con mi propósito. No, aquí en la cárcel voy a buscar a quien predicarle. Aquí en la cárcel voy a buscar a quien decirle que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios que vino a morir por ellos. Y el mensaje es sencillo en el día de hoy. Cuando tú puedes comprender eso, mis hermanos y mis hermanas, tu percepción de tu cárcel cambia. La percepción tuya mental de tu espíritu, donde te encuentras en el día de hoy, cambia. Porque entonces, en vez de estar pidiendo oración para que Dios te libere, tú vas a buscar a alguien y le vas a decir, ora por mí para que en medio de mis cadenas yo siga predicando. Ora por mí para que en medio de mi depresión yo pueda ver a Dios. Ora por mí para que en medio de este proceso yo siga cumpliendo con el propósito de Dios para conmigo. Hermano, qué poderoso, qué poderoso. Mire, sigo predicando. Es que eso es poderoso cuando lo leo. Sigo predicando. Pablo le dice a los que están afuera, yo no me he detenido. Pablo le dice a los que están afuera, si ustedes se detuvieron porque yo estoy preso, están mal. Porque yo estoy utilizando este momento como una plataforma adicional para seguir expandiendo el Evangelio de Dios y para seguir cumpliendo con el mensaje que Dios puso en mí. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿y qué tú estás haciendo en el lugar en el que te encuentras hoy? ¿Estás llorando? ¿Te estás quejando?
te estás lamentando, tal vez tendrás razones para hacerlo. No lo estoy minimizando para nada. Pero escucha lo que Dios te dice en esta noche a través de su palabra. Estás buscando que la gente te diga, ay, bendito. Pero Dios no quiere que la gente te diga, ay, bendito. Ni que tú y yo nos acomodemos al, ay. Dios quiere que tú entiendas que donde te encuentras no es tu final. Pero que de la misma forma donde te encuentras, tienes que entender que es una plataforma que Dios te entrega para que sigas cumpliendo con el propósito de Él aquí. Mire, hay experiencias que uno atraviesa en la vida que son tan amargas y tan duras y tan difíciles que uno obviamente no quisiera. El que atraviesa por ahí y Dios te saca de un lugar y cuando miras para atrás uno quisiera darle skip a esa parte de la vida de uno. Pero cuando uno analiza y reflexiona, uno dice, pero bueno, Señor, si no hubiese estado allí, mi corazón no fuera sensible a esta otra situación. Si no hubiera pasado por el Niágara en bicicleta y no de Juan Luis Guerra, si no hubiera pasado por allí, yo no hubiese sido tan empático, tan empática con fulano, con fulana. Y tal vez no son situaciones iguales ni parecidas literalmente, pero la experiencia que has adquirido en Dios en el lugar donde te encontrabas te dio la capacidad y la madurez, no solamente para animar a otros a que entiendan que pueden salir de ahí, que eso no va a ser para siempre, sino también para que animarlos a que en medio de su prisión, en medio de sus cadenas, hay un propósito de Dios que tienes que seguir cumpliendo en tu vida. Hermano y hermana, qué bonito sería si cuando uno se lanza a cumplir con el propósito de Dios, todo se alinea. Los planetas, como decimos, se alinean. Todo fluye. Pero la realidad no es así. ¿Verdad que no? Cuando uno se lanza a cumplir con el propósito de Dios, siempre tendrás problemas. Tendrás situaciones. Vendrán retos. Vendrán desafíos. Pero la palabra de Dios te dice como Pablo, aunque te encuentres en medio de desafíos, aunque te encuentres en medio de aflicciones, sigue predicando. Sigue predicando. ¿Por qué la iglesia, hablo de la iglesia universal, por qué la iglesia del Señor todavía está de pie? Porque a pesar de los retos y los desafíos, gobernadores van, gobernadores vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, pero la iglesia, a pesar de todos esos retos y desafíos, ¿qué hace la iglesia? Sigue. Y tú y yo debemos aplicarle en nuestra vida personal. Ahora, pastor, estoy encadenado. Ahora estoy limitado. Ahora estoy atravesando por una crisis. Pero aún así yo sigo predicando. Aún así, pastor, no me he detenido. Aún así sigo cumpliendo con el propósito de Dios para con mi vida. Y es lo que Pablo le está diciendo a esta gente en Efesios y nos dice a nosotros en la noche de hoy. Cuando tú tienes un propósito o tienes tu propósito definido, sabes que donde te encuentras hoy no es para tu final, sino que sabes que donde te encuentras hoy es un nuevo escenario a donde Dios te ha llevado con el único fin de que cumplas con tu propósito. Y yo vengo a animarte en este día a decirte, no dejes tu plegaria, tus palabras solamente en ahora estoy encadenado. Yo vengo a decirte, termina la oración como Pablo. Estás encadenado, pero sigo predicando. Pastor, estoy encadenado, pero sigo predicando. No se me ha sido fácil, pero sigo predicando. He tenido que llorar mucho, pero sigo predicando. He tenido que enfrentarme como David a osos, a leones, pero he seguido predicando. Oh, gloria a Dios. He tenido que enfrentar situaciones que jamás pensé que iba a enfrentar, pero he seguido predicando. Y por último Pablo dice, para orar en el día de hoy, Pablo termina diciendo, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo.
Otras versiones dicen, ¿verdad? Y redactan ese texto diciendo que Pablo le dice a los efesios, a los éfesos, Pablo le dice a los cristianos, pidan a Dios que yo siga hablando de Él sin miedo. Y esa expresión sin miedo, cuando la leí en otra versión, dije, aquí está una serie de mensajes completa. Así mismo, sin miedo se va a llamar. Pronto viene por ahí esa serie. Aquí lo cantamos ahorita, no hay temor. El Hijo de Dios no tiene miedo ni temor. Voy a decir algo, pero mire, sin miedo, sin miedo. Pero Pablo dice una vez más, pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Y aunque te lo mencioné, te lo menciono una vez más. Me llama la atención esa última parte de ese texto, porque el pedido de Pablo a los cristianos no es que oren para que Dios los libere. Y Pablo podía pedirlo, pero Pablo no está diciendo oren para que Dios me saque de aquí ya y yo pueda predicar. Pablo lo que está diciendo es oren para que donde yo esté, el tiempo que esté aquí, yo siga predicando con valentía. ¿Sabes qué? Porque para hablarle a otros del Jesús que liberta de la ansiedad, cuando tú mismo estás batallando con la ansiedad, hay que tener valentía. Lo normal es que tú le hables a otros después que Dios te liberó, pero muchas veces los caminos de Dios son misteriosos, que te lleva a hablarle a otros de la liberación que es posible cuando tu alma necesita liberación. Pero cuando usted y yo somos obedientes a la voz de Dios, cuando tú cumples con el propósito de Dios en medio de tu cárcel, no solamente eres de bendición y traes libertad a la vida de otros, sino que al mismo tiempo Dios te utiliza a ti para también traer la libertad que tú necesitabas en tu interior. Pablo dice, oren por mí para que yo siga hablando de Él con valentía, porque Pablo sabía que el mayor milagro que él podía vivir no era su liberación. Pablo sabía que el mayor milagro que él podía recibir era el seguir predicando a Cristo en medio de sus cadenas y en medio de sus prisiones. Y cuando tú y yo tenemos nuestro propósito definido en Dios, una vez más, tú no le pides a otros que oren por tu liberación. Cuando tienes tu propósito definido en Dios, tú le pides a otros que oren para que en medio de tu situación tú puedas seguir predicando y cumpliendo con tu propósito. Por eso en la noche de hoy, sécate las lágrimas. Deja de estar pidiendo que oren por tu liberación. Al igual que Pablo, define tu propósito. Tenlo bien claro y bien definido. Y busca un compañero de oración y dile, ahora estoy pasándola difícil. Ahora no estoy en mi mejor momento espiritual. Pero aún así, sigo predicando. Solo te pido que ores por mí para que el tiempo que me quede en esta prisión yo siga con la misma vehemencia, con la misma valentía, hablando de Jesús a otros. Y esa es mi oración por usted en el día de hoy.